Ponga el 2025 en las manos del Señor. Ahí va a aparecer en pantalla, ponga el 2025. Dígalo conmigo, ponga el 2025 en las manos del Señor. No sabemos el futuro, qué vaya a venir o qué no vaya a venir. Tenemos una guía sobrenatural que es la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero como humanos nos toca creer, confiar. El justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Vamos a vivir por fe y vamos a poner el 2025 en las manos de Jesús. Ore conmigo en este momento. Hagamos eso. Señor, ponemos en tus manos este nuevo año. Gracias porque todo este año que hoy termina has estado con nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos confiar. No porque tengamos control de las situaciones o circunstancias que puedan venir, particulares, familiares o incluso mundiales, pero tenemos a alguien que tiene control, que está en el trono, y su nombre es Cristo. Gracias, mi Señor, porque eres nuestro Rey, pero también eres nuestro Dios cercano, nuestro Salvador, nuestro Padre. Tenemos una relación directa contigo, Señor, a través de la fe en Jesús. Así que hoy te pedimos que nos hables. Gracias porque tú, Señor, tienes cuidado de esta iglesia de una manera especial, y gracias porque aun cuando nos desviamos del camino, porque la regamos, cometemos errores, con tanto amor, al ratito nos traes de regreso, dejas la 99 y vas por esa ovejita. Ninguna de tus ovejas amadas se perderá y nadie la arrebatará de tu mano. Así entramos a este nuevo año, confiados totalmente que está en tus poderosas manos. En Cristo Jesús, la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ya se dio cuenta, no sé si ya leyeron los banners, y ya se dieron cuenta 2025, ¿cómo se llama? A ver, dígalo conmigo y va a aparecer en pantalla, 2025, el año de las puertas abiertas. ¿Lo decimos una vez? 2025... ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la visión? No lo digo yo, lo dice la palabra y ya lo vamos a examinar. Yo le pido que tenga su Biblia a la mano. Ya vamos a ver el pasaje en el cual vamos a basar la visión de este 2025. Yo quiero que usted pueda ver, hermano, tal vez parece examen de la vista, ¿verdad? Porque quedaron un poquito chiquitas las letras, pero el primer banner dice el año de las puertas abiertas, y luego nos dice 3 áreas en las cuales le vamos a pedir al Señor que este año nos abra puertas. La primera área es puertas abiertas en la iglesia y ministerio. ¿Cuántos creen que el Señor le puede abrir puertas aquí en su iglesia para servir más y que alcancemos las almas? La segunda área es puertas abiertas en finanzas y salud. ¿Cuántos creen que Dios les abre puertas de bendición a sus vidas personales? Amén. Y la tercera área por la que vamos a orar es puertas abiertas en el aspecto de familia y relaciones. Vamos a estar hablando un poco de esto durante el mensaje, pero quiero decirle que hace un par de años, esto de ponerle nombre al año es relativamente nuevo para nosotros. En el 2023 comenzamos, de acuerdo con el pastor Francisco, en pedirle al Señor que nos diera una visión que nos permitiera como nombrar al año para estar unánimes orando toda la iglesia por una misma cosa que venga, por supuesto, de la palabra de Dios. Así que en el 2023, no sé si se acordará, le llamamos el año de ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿La llenura de quién? Del Espíritu Santo. Ahora 2024 se llama el año del crecimiento sobrenatural. ¿Sabían que el Señor nos ha regalado un gran crecimiento sobrenatural este año? Él ha respaldado la palabra. Habían varias áreas, en lo espiritual, en bendiciones, ¿verdad? Y Dios nos ha regalado crecimiento incluso numérico. Hermano, si a veces le ponemos un mal nombre al año, ¿por qué no mejor ponerle un nombre bíblico que nos recuerde el poder y la fidelidad? ¿Con cuántos el Señor ha sido fiel? ¿Cuántos le cantaron de corazón esa alabanza? Pero a veces le ponemos un mal año, un mal nombre al año. Por ejemplo, 2020, increíble que ya fue hace 5 años el 2020, ni se sintió, ¿verdad? Pero 2020 muchos le pusimos el año de ¿qué? El año de la pandemia, el año que todo se cerró, y así le hemos llamado, sin querer le ponemos nombres negativos al año. Así es que se fue el año de la pandemia, el año que todo, hasta la iglesia, por primera vez, hermano,
Por primera vez en 30 años la iglesia cerró sus puertas durante varios meses y le hemos puesto como algo negativo, ¿verdad? El año de la pandemia, aunque déjeme recordarle que 2020 fue el año que Dios te sanó y te protegió a ti y a tu familia sobrenaturalmente. Por eso estás aquí. 2020 fue el año que el Señor modernizó su iglesia. Mire, el sistema de streaming, ahí en 2020 el Señor, pues un poquito a la fuerza, pero un montón de iglesias se modernizaron. Yo no sé si usted sabía que 2020 algunas iglesias incluso cerraron, iglesias que no soportaron el cierre de varios meses, pero ¿sabía usted que por la misericordia de Dios 2020 fue el año que la iglesia Cefal creció sobrenaturalmente? A partir de ahí se incorporaron un montón de familias y al día de hoy más o menos se ha duplicado. Oye, hermano, si tomamos en cuenta el streaming, se ha duplicado la asistencia. Así que 2020, pero les ponemos nombres negativos. Otras personas dicen, no, es que 2007, por poner un ejemplo, fue el año de mi cáncer. Es que 2005 fue el año de mi accidente. 2002 fue el año que me quedé sin trabajo. Les ponemos nombres negativos. ¿Por qué no mejor ponerle al año un nombre bíblico que nos recuerde que aunque pasemos pruebas, el poder y el favor del Señor y su protección están sobre nuestras vidas? Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú. ¿Por qué no ponerle un nombre al año que nos permita estar unánimes, orando por un mismo sentir? ¿Sabía que es poderoso cuando la iglesia se pone de acuerdo en pedir una misma cosa? Dice la palabra que si usted y yo, con dos que fuéramos, somos mucho más, con dos que fuéramos creyentes, dice el Señor Jesús que si hablamos y nos ponemos de acuerdo en pedir una cosa, ¿por qué no lo vemos? Poneme, Coqui, el pasaje donde Jesús habla de eso, creo que está en Mateo, ahí está, léalo conmigo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren, ¿qué dice? Eso estamos haciendo con la visión. En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y después dice, porque donde, léalo conmigo, porque donde están, ¿cuántos? 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué promete el Señor? Sabe, hermano, que el Señor Jesús está aquí en medio de nosotros. Aquí se cumple ese pasaje donde están 2 o 3 congregados, pero nos tenemos que poner de acuerdo en pedir una misma cosa. Y este año nos vamos a poner de acuerdo en pedir esas puertas abiertas. Aquí hay una estrategia poderosa. Cuando usted quiera que el Señor le conceda una petición, háblele a los hermanos de su life group. Escríbalo en el WhatsApp, pídale oración a los hermanos, que sean varios los que estén pidiendo, porque el Señor Jesús dice, otra vez os digo, si se ponen de acuerdo yo lo voy a hacer. Así que le decía, hermano, 2023, ustedes se acuerdan, el año de la llenura del Espíritu Santo, y mire, los cultos en Cephal Church son cultos pentecostales llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces has venido al culto y el Señor de una manera inesperada para nosotros, pero planeada por Él, ha levantado a una hermana o un hermano vasos que empiezan a dar palabra de profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, certera, que vos sabés que viene del Señor porque te pega aquí y es algo que solo tú y el Señor habían estado hablando, es algo que tú habías estado viviendo. ¿Cuántas veces el Señor ha usado a alguien para imponerte manos? Y dice la palabra, Jesús dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar? ¿A cuántos el Señor nos ha sanado aquí en esta iglesia en el momento de la intercesión? ¿Cuántos de nosotros, hermano, a partir del año de la llenura del Espíritu, aprendimos lo que es los dones del Espíritu, conocimos un poquito más del Señor, lo que es el hablar en lengua, el bautismo en el Espíritu Santo? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha repartido diferentes dones, nos ha regalado crecimiento espiritual, nos ha dado el fruto del Espíritu Santo? De manera, hermano, que ahí en 2023 comenzó algo que todavía sigue. Cada año que ponemos una visión, no vaya a creer usted, hermano, que solo en 2023 nos llenó el Espíritu Santo. No, es que cada año que damos la visión se inaugura una nueva bendición que el Señor nos está dando. Pero 2024 también ha sido el año de la llenura del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y 2025, déjeme decirle, el Señor te va a llenar más y más del Espíritu. La palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed
llenos. ¿Y sabe cómo es el original? Ahí en Efesios dice, sigan siendo llenos. Lo puede decir conmigo, dígaselo al vecino, por favor, dígale, siga siendo lleno del Espíritu Santo. 2024, el año del crecimiento sobrenatural. Por la gracia de Dios, esta iglesia ha crecido. Le decía que éramos, antes de la pandemia, más o menos unos 1000 adultos, además de los servidores, además de kids, además de los maestros, además de diaconado y todo, 1000 adultos sentados. Hoy, este año, Dios nos ha permitido picos de 1080, 1100, 1200. Por supuesto, han habido domingos que ha bajado un poquito, pero mire, además de eso, a partir de la pandemia, el Señor ha ido haciendo crecer el streaming. Y no son personas que ocasionalmente, no, son personas que semanalmente nos sintonizan y podríamos decir ya que se congregan con nosotros. Incluso participan en apoyar financieramente a la iglesia, participan en los estudios bíblicos entre semana. Mire, el Señor nos ha regalado 1000 personas en presencial, un poquito más, y un poquito más de 1000 personas a través de las redes sociales cada semana. Él nos ha dado crecimiento sobrenatural. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero ¿sabe qué más? Nos ha regalado crecimiento espiritual. Tenemos más de 400 personas estudiando la palabra con nosotros entre semana. De 1000 son unas 400 que estudian nivel licenciatura. Los martes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, acabamos de graduar nuestra 6ª promoción de licenciados en teología. Hermanos, no somos instituto bíblico, somos una iglesia, pero Dios nos ha regalado un instituto bíblico para gente ocupada. Por cierto, anote la fecha, miércoles 8 de enero inicia un nuevo diplomado. Jesús predica hoy el Sermón del Monte. No se lo pierda, porque este ha sido el año del crecimiento sobrenatural, pero 2025 va a seguir siendo un año donde vamos a crecer sobrenaturalmente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, 2025 le hemos llamado el año, ponémelo una vez más, Coqui, que lo lean los hermanos, 2025, el año de las puertas abiertas. Dice la palabra, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Puede decir conmigo, gracia sobre gracia. Quiere decir, hermano, que son acumulativas. Te dio la llenura del Espíritu y encima de eso te va a seguir dando crecimiento y encima de eso te va a abrir puertas. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que no van a haber pruebas, por favor. Hay personas que quizás pueden malinterpretar cuando hablamos de las promesas de Dios como que es un positivismo, un optimismo. No, hermano, es que en medio de las pruebas su Espíritu te va a sostener. En medio de las pruebas el Señor te va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Dice amén. En medio de las pruebas te va a dar crecimiento espiritual, crecimiento sobrenatural. ¿Por qué no lo vemos en Apocalipsis? Abra su Biblia en Apocalipsis 3 y téngala abierta en ese pasaje. Nos vamos a basar en Apocalipsis 3 del 7 al 11. Ese es el pasaje de este día y hay que tenerlo abierto, por favor. Ahí sentadito, quiero pedirle que lo lea conmigo. 2025, iglesia, el año de las puertas abiertas. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra, léalo conmigo, 3:7 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, ¿quién? El santo, el verdadero, oiga, el que tiene la llave de David, el que abre, ¿y qué dice? Y también cierra y ninguno abre. Dice el 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ¿qué dice? La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Y qué más? Mire el 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Y qué dicen? No lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire por favor el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué dice? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El último,
he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno... ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Yo le quiero pedir que atesore ese pasaje y lo agarre como suyo propio en este 2025. Somos como la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir el amor de los hermanos, filos adelfos. ¿Cuántos tienen hermanos en Cristo aquí en esta iglesia que los aman? Amén. Pues somos como la iglesia de Filadelfia y el Señor nos manda a decir eso. Hay tantas cosas, hermano, que habría que tomar mucho tiempo, pero lo vamos a hacer muy breve. ¿Qué podemos desempacar? ¿Qué nos está diciendo el Señor este día? Lo primero, hermano, ya se fijó quién va con usted en 2025. El que tiene la llave del 2025 va delante de ti. No temas, iglesia. Mire el versículo 7. Esto dice el santo, yo quisiera que subraye, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo, es el descendiente, es el hijo de David. Ahí en Isaías se menciona a uno que iba a venir, que tiene la llave de David. Ahora en Apocalipsis ya sabemos que ese es el Señor Jesucristo. Se oye complicado, pero ¿qué está diciendo aquí Juan en esta profecía de Apocalipsis? Simplemente está diciendo que Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿Cuántos se alegran saber que el que tiene todo el poder, que el que tiene las llaves, el que tiene toda la autoridad, va delante de ti en este 2025? ¿Se alegra usted? Y dice, el que tiene la llave, subraye, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este 2025 confíe en las puertas abiertas, y en las puertas que se te cierren, confíe en el Señor, porque Él tiene las llaves. Tóqueme al vecino y dígale, confíe en el Señor. Él cierra puerta y Él abre puerta. Confíe que Él va delante de usted. ¿Qué es lo segundo que nos dice el Señor? Hermano, Él te dice que en este 2025 te ha visto con buenos ojos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Mira el versículo 8, por favor. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, pero eso es bueno, porque siga leyendo. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado. El Señor te mira con buenos ojos, a pesar que has pasado pruebas y este 2024 has dicho, ya no tengo fuerzas. Hay gente que este año por poquito se daba por vencido. Hay gente que este año dijo, yo no sé cómo voy a hacer. Vio su futuro con preocupación. Pero aquí está. Último día del año, no has negado al Señor, has guardado la palabra, aquí estás congregado y por eso el Señor te dice, yo te abro una puerta que nadie puede cerrar. Recibe esa palabra en el nombre del Señor. Yo te abro la puerta. El que tiene las llaves te está diciendo que te abre una puerta. Siga leyendo. ¿Qué más nos dice el Señor? No vamos a entrar en tanto detalle eso de la sinagoga de Satanás, porque no es el punto de hoy, pero ya te diste cuenta que el Señor te va a defender este año que viene. Mire por favor el 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son mentirosos. Mire, dice, sino que mienten. He aquí, yo quisiera que subraye, yo haré que vengan, ¿y qué más? Y se postren a tus pies, ¿y qué más? Este año que viene, el que tiene la llave dice que te va a defender a ti y a tu familia. Él es tu abogado. ¿Y cómo te va a defender? ¿Va a destruir? No, se van a convertir. Prepárese. Oiga lo que el Espíritu dice. Prepárese para ver personas que antes te hacían la guerra, se van a convertir. Y el Señor va a ganar almas. Dice, se van a venir y se van a postrar. Y van a reconocer que yo te he amado. Sinagoga de Satanás. Habría que entrar en detalle quiénes eran. Estos eran judaizantes que estaban persiguiendo a los cristianos, pervirtiendo el evangelio. Y le dice el Señor, mira, no te preocupes, yo me voy a encargar que se conviertan. Oiga hermano, pero menciona a Satanás. Y déjeme decirle que está derrotado, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero no tema, iglesia linda, porque este año que viene el Señor te defiende a ti y a tu familia de las artimañas de Satanás. Persevera en su iglesia, permanezca con su manada. Así vamos a ser
más fuertes contra ese león. Póngase a diario la lectura diaria de la palabra, la armadura de Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de alabanza, tu servicio al Señor. Son cosas que usted ya sabe, pero el Espíritu nos las está recordando. Él te va a defender. No solo eso, dice el Señor que Él te va a sostener en la prueba. Yo no sé qué viene para 2025. Yo no estoy aquí profetizando cosas malas, pero lo cierto es que la Biblia dice que vivimos en un mundo donde va a haber aflicción. ¿Y qué hubo en el 2020? Pues una gran aflicción que cubrió toda la tierra. Mire cómo dice el 10, por favor léalo conmigo. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Cuántos dicen amén? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre, ¿qué dice? Para probar a los que moran. O sea, el año de puertas abiertas no significa que todo va a ser color de rosa. Van a haber pruebas, va a haber que tener paciencia. Ya se fijó arriba, ha guardado la palabra de mi paciencia. Va a haber que creer en las promesas, pero tener paciencia. Pero dice el Señor que en esa prueba que va a venir, yo no sé si va a haber otra pandemia. Ahí están hablando de la gripe aviar, no sé si va a haber tercera guerra mundial. Por ratitos hemos estado bien cerquita. Los politólogos y la gente le puede decir a usted, hemos estado bien cerquita. Usted ve el panorama político a nivel mundial, puede ser que no se vea alentador, pero no teme, iglesia, porque el que tiene las llaves te guarda a ti y a tu familia en 2025 y siempre. No se adormecerá ni dormirá el que guarda su iglesia. Dice, te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y una cosa más que nos dice el Señor, antes de pasar ya a la parte aplicativa, te dice el Señor una exhortación a que persevere este 2025, no se rinda, porque Cristo viene pronto y te va a premiar. 2025, estamos más cerca de la venida de Cristo que 2024. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, pero mire lo que dice el versículo 11. Con esto nos vamos ya a lo práctico. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, retén lo que tienes, para que ninguno tome tú. Mire lo que dice el 11, hay una corona y el Señor te la va a entregar en su venida. Hay gran recompensa para el que sirve al Señor. Hay gran recompensa para el que persevera a pesar de la prueba. Pero te dice el Señor, te exhorta, retén. ¿Qué sería lo contrario de retener? Soltar, dejar ir, dejar de congregarte, dejar de servir, dejar de perseverar en tu lectura diaria de la palabra, dejar de orar por esos seres queridos. No, lo que Dios le ha dado y le va a dar en 2025, reténgalo, persevere, porque el Señor va a premiar. Así que una vez más la frase del día, dígala conmigo, 2025, el año de las puertas abiertas. Última vez, 2025. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo cómo orar como iglesia. Si nos ponemos de acuerdo, el Señor lo va a hacer. Lo primero, oremos, hermano, por puertas abiertas en el ministerio. Mire cómo decía el apóstol Pablo cuando hablaba de las puertas abiertas ministeriales. Ponémelo, Coqui. A los corintios, hermano, les está hablando de una gran puerta que se le abrió en Éfeso. O sea, una oportunidad de ministrar. Y les dice, porque se me ha abierto puerta, ¿cómo? Y muchos son los... Bueno, siempre va a haber oposición, pero el que abre tiene las llaves. Y él abre y nadie puede cerrar. ¿Cuántos se atreven a creer que el Espíritu Santo le está abriendo a Cephal Church una puerta grande y eficaz para predicar a Cristo en este 2025? Bueno, antes que aplauda, este 2025 va a salir nuestra propia misionera. Es de Asambleas de Dios, pero Pastor Francisco y yo nos llenamos la boca de orgullo santo, que no solo es de Asambleas de Dios, es misionera salida, born and raised, nacida en el centro familiar de adoración. Aquí la presentaron, aquí ha servido a Cristo alabando al Señor varias veces, y de aquí la estamos enviando para que vaya a cierto país, porque estamos en streaming y son los lineamientos que nos han dado. Ella va a ir allá a que medio se oriente, ya me entendió por dónde, ¿verdad? Por allá va a ir, después de que salgamos del aire se lo podemos dar con más detalle, pero quiero decirle, bueno, de hecho es uno de los países que ya estamos apoyando, pero ahora vamos a enviar
nuestra propia misionera. ¿Y cuántos dicen amén que el Señor le va a abrir puertas a nuestra propia misionera para ganar almas para Cristo en esa zona cerrada del mundo religioso? Pero para el Señor es una puerta grande y eficaz. Este año, y yo quiero ver quién se atreve a decir amén, Dios le va a abrir puertas a usted para servir aquí en Cephal Church. Y si usted ya sirve, Dios le va a abrir nuevos live groups, Dios va a levantar nuevos líderes. Pero si usted todavía no servía, atrévase a creer que aquí en esta iglesia Dios le puede hasta incluso repartir dones para que usted empiece a ser de bendición y de edificación. Este año Dios te va a abrir puertas para que estudies su palabra. Véngase los martes a las 6 con el pastor Francisco, porque la puerta está abierta. Lo que pasa que no venís. Véngase los miércoles a las 6 con este servidor. Una licenciatura en teología gratis podrías estar sacando. Dígame si no son puertas abiertas en lo ministerial. Y en cuanto a la iglesia, Dios te está abriendo puertas. Este año, hermano, atrevámonos a creer que esta iglesia no va a parar de crecer. Van a haber milagros, va a haber derramamiento del Espíritu Santo, van a haber restauraciones, familias van a ser transformadas en esta iglesia y en los live groups de esta iglesia con el respaldo del Espíritu Santo. Este año, pídale al Señor que nos siga abriendo puertas como congregación. Yo no sé si usted sabía que Asambleas de Dios tiene más o menos 2.400 iglesias en este país. 2.000, póngale coco, esta es una, son 2.400. Eso solo es Asambleas de Dios. Pero usted sabe que sí es cierto que somos la denominación más grande, pero no somos la única. Está el tabernáculo del hermano Toby, está Iglesia Elín, pastor Mario Vega, y hay otras iglesias así que tienen varios cientos de iglesias por todo el país. Total que se calcula que hay un poco menos de 4.000 iglesias en el país. ¿Cuántas de esas 4.000 cree usted que tienen puertas abiertas para entrar a los centros penales del país? ¿Serán unas 300? De las 4.000, ¿cuántas cree usted que semana a semana entran a los centros penales del país? ¿Serán unas 100? 3. De 4.000 son 3. Es el menos del 0.1%. Y en esas 3, ¿sabe cuáles iglesias están? Dígame una que usted cree que tiene puertas abiertas para entrar a los centros penales del país. Cephal Church, por la gracia de Dios. 14 veces por semana a 7 diferentes centros penales del país, hombres y mujeres. Aquí está el pastor Omar y la pastora Sonita Calix, para quienes yo pido un aplauso de cariño al Señor por sus vidas. Pueden levantar la mano, pastores Omar y Sonia. Aquí están en primera fila. El pastor sirve en el culto de las 7 de la mañana. Me decía, mira, vamos, no solo son ellos, hay un gran equipo de siervos detrás de ellos. Hay apoyo que el Señor ha hecho, puertas abiertas financieras, de apoyo de parte de su iglesia y también de parte de Estados Unidos. Hay puertas abiertas en centros penales de la región. No solo están sirviendo aquí en El Salvador, pero en El Salvador van 14 veces a la semana a 7 diferentes centros penales, hombres y mujeres, porque estuve preso, dice Jesús, y me visitaste. Solo hay 3 iglesias que pueden decir eso en El Salvador. Para gloria y honra del Señor, Dios usó a nuestro pastor Francisco hace muchos años, iba a los centros penales con ellos, y nuestra pastora Lizzy les hacía sándwiches o les compraba pizza, y desde entonces se sembró la semilla, y al día de hoy seguimos entrando a los centros penales. ¿Cuántos se atreven a creer que puerta grande y eficaz se le va a abrir a Cephal Church para seguir llegando el evangelio a nuestro país? Este 24 pasó algo. Hay una nueva ley. En teoría está confuso eso, pero usted mejor no tome. Amén. Porque es que dicen, es que todavía no la ha publicado el diario oficial. Usted mejor no tome, porque está confuso. Y a un ser querido cercano no se congregue en esta iglesia. Hay cristianos que defienden su derecho a chupar. ¿Va a creer usted? Incomprensible, sacan versículos de contexto y sí, pero que él convirtió el agua en vino, pero no eran bolos. Y dice, no embriaguéis con vino, no mires al vino. Está llena la Biblia de advertencias
de que como serpiente te puede atrapar. El alcohol de hoy es una cosa adictiva que destruye familias, que mata personas, que destruye hogares. Mire, si Dios ha permitido esa ley tan dura, pues Dios la ha mandado, le voy a decir. Y este pariente, ser querido, que me dijo contá, pero no digas mi nombre, no vaya a ser que alguien me conozca. Dice, hermano, que jamás pondría pie en una iglesia, pero va a creer usted que se echó un par, así lo vamos a dejar, y tuvo que ir a dejar a un pariente y lo paran en un retén. Católico y hasta la médula, marista, todo lo que usted quiera, pero cuando le tocó ir a una Bartolina, que se llaman Penalito, y ahí estuvo adentro, dice que no llegó la iglesia católica, no llegaron, nadie llegó, pero llegaron los de una iglesia evangélica. Yo ya sé de qué iglesia eran, porque van varias veces a la semana a ese Penalito. Fíjate, me dijo que yo nunca había querido, pero ese día yo recibí la palabra como que me estaba muriendo de sed en un desierto y llevaban agua, así la recibí. Y nos llevaron también otro tipo de bendición, comida y todo, pero sobre todo la palabra de Dios. Y llegaban varias veces, no solo se predica, sino que se hace discípulos allá adentro, y hasta hay materiales y todo. Y mire, cuando sale este hombre, porque gracias a Dios, a las horas, a los días, logró salir. Este hombre que es duro, que es, digamos, alguien que no se quebranta tan fácil, con lágrimas en los ojos, dice, no, yo no vuelvo a chupar, así con esa palabra me lo dijo, voy a dejar, voy a volver a mi grupo de los anónimos, porque en un tiempo había ido, pero era recaído, ¿verdad? Y dice, mira, y te voy a decir algo, fíjate que hasta he pensado averiguar de qué iglesia evangélica eran los que llegaron, porque fíjate que quiero ir a una iglesia evangélica, porque ahí sí se sintió el amor de Dios, en los peores momentos se conoce a los amigos. Yo sé, le dije, de qué iglesia evangélica eran esos hermanos, así que estamos esperando a este tío para este domingo. Ahí les voy a contar si viene, vamos a ver si cumple su palabra, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermano, el Señor nos ha abierto puertas como iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor va a llevar los videos diarios del pastor Francisco, los videos diarios del pastor Javier a todas las naciones de la tierra, para que todo el mundo conozca que en Cristo Jesús hay salvación? Pidámosle al Señor también puertas abiertas en tus finanzas y en tu salud. Mire cómo dice la Biblia, poneme la 2, Coqui, puertas abiertas, dígalo conmigo. ¿En qué áreas? En tus finanzas y en tu salud. Hermano, ¿te atreves a creer que Dios te va a promover en tu trabajo este 2025? ¿Te atreves a creer que Dios te va a mejorar tus ingresos este 2025? ¿Cuántos se atreven a creer que Dios los puede sanar para dar testimonio y servir mejor al Señor? Mire cómo lo dice Malaquías, probadme ahora en esto, ¿dice quién? Jehová de los ejércitos. Si no os abriré, ahí están las puertas abiertas, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones nos van a decir, ¿cómo? Bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ha dicho así, hermano. ¿Cuántos se atreven a creer que la provisión de Dios sobre tu familia puede ser tan abundante que hasta te sobre para bendecir a otros? Dice, derramaré sobre vosotros bendición cabalita, así dice, no, hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos se atreven a creer que Dios te puede bendecir en las finanzas hasta para que puedas diezmar cabal? ¿Por qué no pedirle, Señor, yo quiero ser de bendición para mi iglesia? ¿Usted cree que Dios no responde esa oración? Si Él acaba de decir un versículo antes, traed todos los diezmos a la familia. Hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, si no abriré. Dígale, abrime puertas en lo económico, yo quiero ser de bendición a mi familia y a mi iglesia. Y confía, hermano, que el mismo Dios que abre puertas cierra. Si se te cierra una puerta en 2025, Dios te va a abrir una puerta mejor para tu vida. Pero quiero animarte a que creas que en 2025 Dios te puede proveer para pagar tus deudas. Y lo digo con conocimiento, este 2024, después de muchos años, yo ya les he contado a los hermanos de los miércoles, después de muchos años de malas decisiones, hoy en 2024 el Señor me permitió pagar por completo mis deudas. No debo nada, fueron años, pero ya pagamos. Y no soy el único.
Esto no lo he planeado, pero levánteme la mano si Dios le permitió pagar sus deudas en el 2024. Mira, ahí están las manos levantadas. Démosle un aplauso al Señor porque Él cancela, Él provee, crea. A ver si se atreven a decir amén, que Dios te va a proveer para que pagues. Que Dios te va a proveer el aumento que le pedís. Que Dios te va a dar ese nuevo trabajo por el que estás orando. Pero que vas a testificarle a los demás que hay un Dios que bendice y prospera a sus hijos. A ver si se atreven a decir amén, que Dios puede bendecir a alguien y que pueda comprar su propia casa. ¿O no puede, Señor? ¿Habrá algo imposible? Que Dios puede proveer para un vehículo, para el trabajo, como se lo está pidiendo. Pero dale raid a los hermanos y tráetelos a la iglesia. Amén. Que Dios te puede proveer una vacación familiar. No recibe porque no pide. Amén. Pedir y se os dará. Todo el que pide recibe. Bueno, mire, hay hermanos que pasan periodos de escasez. Como le digo, cuando hablamos de estas promesas no estamos en un positivismo vacío, ¿verdad? Nos estamos basando en que las promesas nos sostienen en medio de la prueba. Van a haber pruebas, pero no dejemos de creer que el Señor nos va a sostener y nos va a sacar. Por eso déjeme decirle a alguien, no te acostumbres a la escasez. Porque Dios permite sequías, permite desiertos, pero no es la voluntad de Dios tenerte siempre fregado. Cuando se cumple el propósito y tu corazón haya sido enseñado, Dios te va a promover y te va a bendecir y te va a abrir puertas. Una hermana nos escribe, hermana Sandra, bendiciones pastor, el domingo usted habló que en medio de la prueba veremos el favor y la mano de Dios. Quiero testificar de su provisión. A inicios del 2024 tuve que cerrar, mire, puerta cerrada. Tuve que cerrar mi negocio, una tienda de regalos y souvenirs con años en el mercado. Me sentía triste, desorientada, pero Dios abrió una puerta. Oiga, se cierra una puerta, esté atento que Dios va a abrir una mejor. Dios abrió una puerta, me gané una beca para estudiar cocina y artes culinarias. Hace años tuve un emprendimiento de banquetes y postres y Dios comenzó a mostrarme y a poner en mi corazón que debía retomar ese emprendimiento. A través de la misma beca, el Señor me otorgó el carnet con el permiso para elaborar alimentos. Hoy en noviembre terminé de estudiar completamente la beca. ¿Y qué va a creer? Que en el mes de diciembre, para mi sorpresa, el Señor no se hizo esperar. Me han regalado capital semilla y un horno industrial. Yo no sé si tenemos la foto del horno industrial que el Señor le regaló a la hermana. Y dice ella, dele un aplauso al Señor. Hermana Sandra, se le cerró una puerta, pero se le abrió otra y Dios empezó a bendecirla, Dios empezó a dirigirla. Y dice la hermana, Dios me ha apapachado. Del verbo apapachar. Confío en las puertas que Él está abriendo para bendición mía y de toda mi familia. Iglesia Cephal Church, el Señor es fiel y nos tiene de su mano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se atreven a creer que Dios te va a apapachar en el 2025? Seréis apapachados por Dios, porque Él es tu Padre y tú eres su hijo, tú eres su hija amada. Atrévase a creer en esas áreas financieras. Y la última, puertas abiertas en familia y en relaciones. ¿Cuántos se atreven a creer que el Señor puede transformar tu familia este año? Que el Señor puede alcanzar familiares, que el Señor puede restaurar relaciones. Mírenlo en la Biblia, Mateo 7:7 dice, pedid, ¿y qué va a pasar? Se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oiga las palabras de Jesús, porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama. ¿Por qué los solteros no encuentran a su pareja ideal? Porque han dejado de pedir o han dejado de buscar. Esta generación de hoy me estaban diciendo que lo que pasa es que la mayoría están ya conformes con la soltería y dicen, no, es que la verdad es que no sé qué tanto me conviene estar casado, ¿verdad? Mejor solo que mal acompañado. Pero cuando Dios te da la pareja y se la podés pedir al Señor, dice, pedid y se os dará. Pero eso sí, no solo pida, buscad y hallaréis. No solo busque, varones, meta papeles, hombre.
El no ya lo tiene y hay 50-50, ¿verdad? Y si usted ora, hay más que le digan que sí, a que le digan que no. Pero no solo es eso, hermano. Atrevámonos a creer que el Señor puede darte la conversión de un ser querido. ¿Sabe usted, hermano, que en ese mismo contexto el Señor dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar ¿qué? Buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Así lo dice el Señor en este mismo versículo. Podemos pedir la obra del Espíritu en un ser querido. ¿Qué dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted es cristiano, usted le puede decir, úsame como instrumento, que este año que viene me abras puertas para hablar el evangelio a esos seres queridos que todavía no han venido. Señor, te pido que este año que viene me ayudes a restaurar mi matrimonio o restaures el matrimonio de mis hijos. Usted le puede pedir puertas abiertas en lo familiar. Señor, que este año que viene se convierta ese hijo que hasta ahorita ha sido hijo pródigo, pero el Señor es poderoso para traer de regreso al camino. ¿Cuántos son testigos de eso? Que el Señor trae de regreso al camino. Es que los que somos hijos de Dios no nos vamos a perder. Dice que ninguna de sus ovejitas se le pierde, pero eso no significa que no habemos, perdón, y con el respeto le digo, que no habemos, me incluyo, ovejas pasmadas, que nos desviamos del camino. Y duele desviarse del camino. Créanme, yo lo he vivido. Pero tenemos un Padre amoroso que es más grande que nuestras regadas. Y ni una de sus ovejas se le pierde al Señor. ¿Qué significa eso? Dele un aplauso al Señor si lo quiere dar. Él se va a encargar, mire, con cuerdas de amor, ahí viene de regreso ese hijo pródigo. Crea que en 2025 el Señor va a bendecir tu familia con restauraciones de hijos pródigos, con restauraciones matrimoniales, bebés, a parejas que no tienen bebés. Le podemos pedir esa bendición al Señor. Puertas abiertas en lo familiar, en las relaciones. Parejas que no tienen bebés, atrévase a creer que el Señor le puede dar. Herencia de Jehová son los hijos. Y dígale como le dijo Ana, la esposa del Cana, que le dijo, Señor, si tú te acuerdas de mí, ese hijo lo voy a consagrar a ti desde el vientre. Va a llegar a ser un siervo, una sierva tuya. Pídale al Señor que le dé esa bendición. Crea que el Señor, y hablábamos de que el Señor puede dar esposa a los solteros o esposo a las solteras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esas puertas abiertas? No levante la mano, pero usted sabe si en su corazón anhela puertas abiertas. Espere que sea el Señor que se la dé, para mientras descanse. ¿Qué hizo Adán? Descansó y esperó, y el Señor le trajo a Eva. No sé si se arrepintió un poquito después, ¿verdad? Pero todo estaba en la voluntad de Dios. Aún las pruebas que pasamos. Mira, hay una hermana de esta iglesia que tenía cerca de 30. ¿Qué dice la sociedad de las treintonas? Dice que ya la dejó. No crea eso, son mentiras, hermano. Para el Señor, Él tiene los tiempos perfectos. Él nunca llega tarde ni llega antes. A su tiempo el Señor responde. Una hermana de esta iglesia, aquí está sentada, y me dio permiso de contar. Cuando yo le muestre quién es, yo sé que ustedes ya la han oído cantar a esta hermana. Y aquí estaba ella pidiéndole al Señor, dame mi esposo, 28 años, dame mi esposo, 29 años. Lo que pasa, fulana, ya le iba a decir el nombre, lo que pasa, fulana, es que también ponete realista, ¿verdad? Porque la hermana tenía una lista de peticiones que se la voy a leer. Que sea cristiano, está bien. Servidor, estamos bien. Que ame la palabra, que ame a los papás, que la ame a ella. Eso es obvio, estamos bien, pero después decía que sea profesional y que gane bien. ¿Está bien? Es mucho pedir a estas alturas con que te dé el siervo ya, ¿verdad? Si está desempleado, vos lo mantenés. No, mentira, no. Pero la hermana sabía lo que quería. Espérese. Señor, que tenga su casa propia y que ya esté pagada. Yo no quiero estar esperando. Bueno, esa era la fe de la hermana. Que sea alto, chelito y guapo. Y yo le decía, perdón hermana, pero en Cephá Church no hay alguien así. Perdón, no se ofendan. Sí hay, pero estamos casados. Amén. ¿Cuántos dicen?
¿Sabe qué es lo más tremendo? Que solo negritos chiquitos le salían a la hermana y le decían, no, no al otro, no al otro. Bueno, al final, hermano, déjeme decirle que ella siguió orando, creyó que el Señor le iba a abrir puertas y todos decíamos, quizás la fulana se va a ir de la iglesia. Y mire que me duele decirlo, pero sería comprensible que se vaya de la iglesia porque está queriendo, anhelando llenar ese deseo, ese anhelo, ¿verdad? Tal vez un brother de otro, aunque sea cristiano, decía yo, me dolería que se fuera porque ella es servidora, ella canta aquí. ¿Va a creer usted que de repente va viniendo con un chele de este tamaño? Y yo dije, bueno, lo de chele, lo de alto, lo de guapo, dije yo también. Pero no sé si es profesional, no sé si tiene su casa. Sí, era doctor, es doctor y tiene su casa pagada. Sí, todo se cumplía, lo único que no se congregaba aquí. Se congregaba en otra iglesia y dije, ya se llevaron a la nina. Dije, ya les dije quién era. Ya estuvo que se llevaron a la nina. Yo quiero mostrarle unas fotos. Ahí están, hace poco les regalaron un viaje. Nina, esta no es tu luna de miel. Este es otro viaje que el Señor les regaló. ¿Cuánto pagaste de este viaje? No pagaste nada. ¿Y en la luna de miel cuánto pagaste? Tampoco pagaste nada. ¿Y de tu boda civil? ¿Y de la religiosa? ¿Y tus 2 vestidos? ¿Y el traje de él? El Señor les proveyó todo. ¿Tiene o no tiene casa? Sí tiene casa, ya está pagada. ¿Y dónde está el doctor? Ah, está de turno. Ya, yo creí que le había dejado. No. El doctor no está hoy porque está de turno, pero nos dio permiso. Mire qué preciosa foto, Nina y el siervo que ella le pidió al Señor. Para gloria de Dios, ella le dijo, mira, yo en mi iglesia tengo privilegio. ¿Por qué no venís y escuchás a mis pastores? Oyó al pastor Francisco, oyó a este servidor y Dios le puso quedarse en esta iglesia. Les presento al doctor Ronald, miembro de esta congregación, y su esposa, hermana Nina. Ronald Cuellar se llama. Así que, hermano, crea que el Señor le puede dar a su chelito, a su negrito, como usted se lo pida. Si no le pide, Él se lo va a dar como Él quiera, ¿verdad? Mejor pídale. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Vamos a ver el resumen. Voy a pedir que pasen los hermanos de alabanza porque tenemos Santa Cena hoy. Poneme el resumen, léalo conmigo. 2025, ¿el año de qué? Puertas abiertas. Y mire, ahí está a la izquierda el desglose del pasaje. Él tiene las llaves, Él nos defiende, hay que perseverar. Y luego a la derecha está el resumen en qué área vamos a pedirle al Señor que nos abra puertas. Voy a llamar a mis compañeros pastores que pasen al frente, vamos a dirigir la Santa Cena.